Hola, perdón porque me tardé un poquito en regresar al video, complicaciones de salud y de trabajo, en fin, espero me perdonen. Y de hecho tengo algunos asuntos atorados en cuanto a lo que tiene que hacerse aquí en este canal, pero bueno, Dios me ayude y esto empiece a caminar otra vez con la fluidez que debería de ser. Am, Hoy no me voy a meter en asuntos de discutir con nuestros bien amadísimos amigos los conciliares y muy poco con nuestro buen amigo Interregnum. Hoy voy a abordar temas un poquito más especulativos, pero también más necesarios, o por lo menos por donde yo estoy pensando que algunos de nosotros, o a lo mejor nada más yo, tenemos que caminar. Um, el tema es un poquito sutil, lo fácil que es perderse y tiene una relación con la inteligencia artificial. Voy para allá. Si se quieren saltar hasta el final, pues no van a entender ni jota, pero de todos modos si se pierden todo el video, este fue más bien un monólogo de ideas, más que de hechos dogmáticos. Aquí no hay mucho de eso, en fin. Pongamos rápidamente algunas de las noticias importantes. Esto por lo que puede venir. La NASA contrató a un sacerdote católico para que vaya preparando las religiones para un encuentro con los posibles aliens. Y de hecho ya hay un cuerpo de teólogos de diversas religiones en Estados Unidos trabajando en el asunto de qué va a pasar si se encuentran las religiones con que hay vida en otros planetas. Entonces algo anda por ahí, yo digo, sigo pensando que por ahí nos van a meter un gol. Luego, de los asuntos de la realidad. Hace días salió esta noticia que hizo ruido en su momento, ahorita ya ni quien se acuerde de ella, donde el jefe de una compañía de seguros de vida decía que las muertes habían subido hasta el 40% entre la gente en edad laboral, es decir, cuando uno está más sano. Ahora bien, él dijo que que si el nivel de las muertes en ese segmento creciera arriba de un 10% ya sería catástrofe. Estamos llegando a un 40%. Y el punto es que la gente todavía no lo cree. ¿A qué voy con esto? Bueno, porque finalmente este asunto va a tener relación con lo que voy a decir después. Hace días un bloguero dijo, señores, aquí ya está toda la verdad, ahora sí nadie tendrá excusa para no creer. Salió una noticia de que la gente podía dar en el PCR, en el estudio de esta cosa que dicen que anda por ahí, hasta 12 semanas, es decir, 3 meses después de la infección y mucho después de que fuera transmisible e infeccioso a otras gentes. Es decir, estaban admitiendo los falsos positivos. Y por lo tanto, pues, si hay falsos positivos, este asunto se cae. De los miles de gentes infectadas, ¿cuánto porcentaje era falso? Ahora, esto tiene relación con esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pese a estas evidencias, quiere seguir creyendo lo que quiere creer. Y en esto es en lo que me voy a basar, en la creencia, en lo que nosotros decimos que queremos creer. Ahora bien, uno de los requisitos que puso Cristo para la salvación de las personas, y esto normalmente la gente lo olvida, lo toman muy a la ligera, dice, el que quiera venir en pos de mí, primer requisito, primero, a ver, metámonoslo en la cabeza, y digo, no digo métanse, digo metámoslo, niéguese a sí mismo. Ahora bien, aquí bien empiezan los problemas. Yo soy todo lo que yo tengo. Entonces, por definición, Dios me está pidiendo que niegue eso que a mí me hace ser y que además lo recibí de Él. Suena un poquito ilógico y contradictorio, ¿verdad? Y ahorita voy para allá. Y luego, mucha gente se olvida de esto de niéguese a sí mismo y se aferran al punto de tome su cruz y sígame. Es decir, creen que la renuncia al ser es algo en lo superficial. Tengo que negarme el ser en mis gustos, en mis cosas externas, no en lo que me hace ser.
Y aquí ya estamos en problemas. La condición que Dios nos puso para intentar salvarnos es, primero, niéguese a sí mismo. ¿Por qué tan radical el asunto viniendo de un Dios? Porque ese ser que nosotros tenemos, hay un sofisma metido ahí en lo que dije ahorita, de ese ser yo lo recibí de Dios. Sí, sí es cierto, lo recibiste de Dios, pero llegó con el pecado original. Y va junto con pegado. O sea, en este modo no va a haber modo, en esta vida no va a haber modo nunca jamás que te libres de las concupiscencias del pecado original. Por concupiscencias mucha gente piensa que es solamente lo carnal. No, el asunto al que se trata este video es la sutileza del daño satánico. Lo enormemente sutil, lo inimaginablemente sutil, que nunca nos ponemos a pensar en eso, hasta dónde llega el daño satánico o el daño del pecado al ser, hasta qué punto lo fastidió al ser. Ok. Luego, parte del problema con esta frase que dijo Jesucristo el Señor, de que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mucha gente pensamos que sí, sale, yo ya agarré mi cruz y me pongo a la par de Cristo. Pues no hay modo. Cristo dijo, sígame. O sea, no hay modo que tú, por muchos esfuerzos que hagas, jamás vas a llegar a ponerte a la altura de Cristo. Y nosotros lo damos eso por descontado. Creemos que al agarrar nuestra cruz nos vamos a poner a la altura de Cristo. Es decir, nos autoestimamos tanto en nuestras capacidades, en nuestra falsa capacidad, que pensamos que nos vamos a poner a la altura de Dios. Y eso lo creemos en lo íntimo de nuestro ser. Voy a plantear aquí dos escenarios un pocamente distintos y que tienen una referencia importante. Cuando nosotros estábamos con Dios, es decir, que éramos los seres normalitos que Dios había creado, no los seres caídos, es decir, antes del pecado original, nosotros no ocupábamos tecnología, no ocupábamos médicos, estábamos sanos permanentemente hasta que muriéramos, porque todos teníamos que morir. De eso no había escape, somos criaturas. La criatura no puede ser eterna por definición. No puede ser que Dios cree un Dios. O sea, tiene que crear necesariamente a alguien inferior a Dios como criatura, ¿eh? El Hijo no fue creado. No necesitábamos aire acondicionado, por ejemplo, y todo lo que viene con ello. No necesitamos la industria de la moda. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día como ciencia y tecnología, no lo necesitábamos en el paraíso. Es decir, éramos perfectamente felices sin bienes de consumo masivos. ¿Ya ven para dónde voy? Bueno, eso quiere decir, nuestro apego estaba en Dios, no en las cosas que nos hacían más cómoda la vida. Dios mismo se encargaba de que tuviéramos la comodidad suficiente para que nosotros le fuéramos útiles, a criaturas útiles a Dios. Cuando Satanás logra, y nuestra mentalidad era perfecta, es decir, no echábamos de menos la tecnología ni la ciencia. Cuando el hombre cae a instancias de Satanás, de algún modo nos mete en algún rincón de nuestra psique el gusto por la ciencia con un doble filo y por consiguiente por la tecnología. Ello lo metió pegado junto con la enfermedad y la muerte. Y ese gustito que hemos desarrollado a través de los siglos, o que teníamos ya inculcado con el pecado original, por la ciencia y la tecnología, en última instancia, y vean si no la historia nos conduce a ello, nos conduce a que el hombre trate de crear un paraíso sin necesidad de Dios. Es decir, no ocupaba aire acondicionado al paraíso, voy a crear el clima perfecto. Voy a llegar al punto en que incluso yo hombre, voy a controlar la creación al punto de yo decidir el clima. Cuando los problemas del clima vinieron por el pecado original. O sea, la naturaleza entera quedó dañada, y al decir entera quiero decir el universo entero, incluso las leyes de la física, quedaron dañados por la caída del hombre en el pecado. O sea, si ya
aunque el universo era perfecto en la forma que lo había creado Dios, pero no podía ser eterno ni perfecto en el grado sumo en el que Dios mismo lo es. Ahora bien, si ese grado de imperfección necesario en cuanto a que no es Dios, es criatura, todavía Satanás introdujo una serie de cosas muy sutiles para hacerlo ir de mal en peor al universo. Y nosotros nos metimos en ese tren. Okay. ¿Cuál es la misión de Satanás? Su primer misión es que deseemos el mal por sí mismo y a nosotros mismos como focos de nuestro afecto, que fue lo que le pasó a Satanás y a sus ángeles originales, que fueron los que lo siguieron. Ahora bien, si no puede lograrlo con nosotros, con los hombres, entonces, es decir, si no puede lograr directamente que amemos el mal por sí mismo, entonces va a tratar de lograr lo segundo mejor, que es que nos apreciemos principalmente a nosotros mismos. Y si logra hacer eso, poco a poco va a lograr que nosotros nos olvidemos nuestra condición de criaturas subordinadas. Y por lo tanto ahora nosotros vamos a creer que nuestra finalidad, primero nosotros las ponemos las finalidades que nosotros creamos para nuestra vida, para nosotros mismos. Y además que vamos a encontrar en esa realización la finalidad de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia. Luego, si no puede lograr eso, entonces va a tratar de que amemos poco menos la verdad y que no la amemos por sí misma, sino solo por el beneficio que nos da. Y que no amemos la verdad como meta principal de la vida, sino solo como un medio para lograr nuestros fines egoístas. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que el mal que Satanás introdujo en la mente del hombre no es tan burdo como que queremos las cosas de la carne, el sexo y la abundancia. No. Fue muchísimo más sutil. Voy a enfocarme en esto un poquito más adelante. ¿A qué voy con este asunto de la inteligencia artificial? Bueno, nosotros los hombres estamos tratando ahora de crear un ser a nuestra imagen y semejanza, es decir, aunque no lo querramos, es decir, aunque no lo admitamos abiertamente, estamos tratando de ser imitadores de Dios. Y estamos tratando de crear una cosa partiendo de nuestra inteligencia, es decir, partiendo de lo que nosotros conocemos, algo que nos imite en esas capacidades que nosotros tenemos. Ok. Cuando Dios creó el universo, bueno, primero, antes del tiempo y el espacio existía Dios. Dios es eterno. Y sin ningún modelo de referencia, es decir, Él sí literalmente se lo sacó de la manga que no tiene, creó todo un universo con todo lo que contiene Él, incluidos en nosotros. Nosotros los hombres, por la parte contraria, difícilmente tenemos un acto creativo puro. Y esto yo no creo que lo tengamos creativo puro, pero bueno, suponiendo que podemos tener un acto creativo puro, generalmente nuestros actos creativos se componen o se limitan a tomar cosas preexistentes y readaptarlas para o explicar o funcionar en otro ambiente distinto. Es decir, nuestra creatividad es más limitada, que depende del conocimiento de cosas previas, de cosas que existen previamente. Mientras que en el caso de Dios no había nada, el universo no existía, lo único que existía era Dios. Y Él, sin cosas previas, saca el universo. Y antes de Dios no había conceptos, es decir, no había ideas, existía Dios. Dios es monolítico, unitario. Nosotros necesitamos los conceptos, separar las cosas en una serie de grupos. Entonces, Dios inventó el concepto en sí mismo. Y Dios inventó conceptos como la inteligencia, la voluntad y la autopercepción o la autoconciencia. Ahora bien, ¿qué estamos nosotros tratando de hacer en cuanto a la inteligencia artificial? Estamos tratando de que haya otras cosas que sean inteligentes, es decir, que puedan adaptarse a su entorno y desentrañar patrones,
Que deseen hacerlo, eso no lo hemos logrado. Y que tengan autopercepción o conciencia, no lo hemos logrado. Ahora bien, en el caso del hombre, esas tres cosas, la inteligencia, la voluntad y la autopercepción o conciencia, van junto con pegado, van en una cosa llamada, en un solo paquete, llamado alma racional. En ese paquete único, bueno, momento. Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer con la inteligencia artificial? Nuestra inteligencia, que es tan limitada, no ha logrado descubrir el último resorte, por llamarlo de algún modo, de lo que es o de lo en que consiste esencialmente la inteligencia, la voluntad y la autopercepción. Estos tres son aspectos de una misma cosa. Inteligencia, voluntad y autopercepción son aspectos, son reflejos de una misma cosa que está detrás. No sé si recuerdan el libro de Escher Gödelbach que propuse que lo estuvieran algunos días. ¿Recuerdan la portada? En la portada se ve un objeto que, alumbrado por tres cosas, por tres luces, genera tres sombras distintas. Y las tres sombras distintas generan las letras Gödel, Escher, Bach. Un solo objeto genera tres sombras distintas. El problema es que nosotros, a partir de las cosas que vemos, es decir, de las sombras, tratamos de recrear el objeto original, que eso es lo que nosotros llamamos como ciencia. Vemos el fenómeno y decimos, ok, ¿cuál es el mecanismo subyacente de todos estos fenómenos que lo unifican en un concepto original? Normalmente lo resolvemos en una ecuación matemática. Esta ecuación me provoca estas sombras o estos conceptos o estas realidades. Bueno, el hombre no ha podido llegar a ese objeto central, que es el del cual se desprende la inteligencia, la voluntad y la autopercepción. Mientras que Dios, veamos el infinito poder de Dios, no existía nada antes de ello. Dios inventa el concepto de la cosa esta de la cual se desprende la inteligencia, la voluntad y la autopercepción. Nosotros no podemos hacerlo, Dios sí. Entonces, comparemos el nivel de la inteligencia de Dios, por llamarlo de algún modo, con el nivel de la inteligencia del hombre. Ahora bien, Satanás de algún modo tuvo una percepción, no sé hasta qué grado, yo creo que bastante más profunda que la del hombre, de ese mecanismo único del cual derivan inteligencia, voluntad y autopercepción. Y metió ahí algún desajuste. ¿A qué voy con ello? Si yo quiero arruinar un motor de un auto, en el tanque de gasolina le meto azúcar, algo tan sutil como el azúcar, y con eso ya me fastidié todo el motor, porque el azúcar se va a pegar y va a ser un relajo. O Satanás hizo algo semejante a eso. Metió en la psique del hombre una serie de cosas que provocan su destrucción o parálisis. Por ejemplo, él finalmente es el inventor del concepto del orgullo, se amó más a sí mismo que a Dios, y del superego. Y para el hombre, y para sí mismo, para Satanás lo hizo, inventó el sofisma. Y junto con esto vinieron todos los males físicos que son consecuencias de lo que son las fallas en lo conceptual. Y inventó, y aquí empieza a venir lo interesante, una cosa llamada zona de confort para la mente distorsionada del hombre, porque la mente del hombre ya quedó distorsionada después del pecado original. Y él inventa el concepto de zona de confort, lo introduce de algún modo dentro de la mente del hombre, y además le genera el apego a esa zona de confort. O sea, veamos hasta qué grado el mal satánico es sutil en lo que afectó profundamente los mecanismos más íntimos que nosotros todavía no logramos desentrañar de la mente del hombre. Voy a sacar dos ejemplos. Uno es Poncio Pilatos. Según algunos autores, Poncio Pilatos recibió mediante sueños avisos de que iba a juzgar a un personaje con el cual no debía de meterse. Y lo creo que quepa dentro de lo posible, ya que nadie se condena sin su propio consentimiento. Luego, Pilatos, es decir, él ya tenía un aviso, no lo peló. Le presentan a Cristo y dentro de todo le hace dos preguntas.
Entonces tú eres rey, y luego dice, la verdad, ¿qué cosa es la verdad? Es decir, hace dos preguntas sin querer la respuesta. Le valía a Wilson lo que Cristo le contestara. Entonces tú eres rey, Cristo le dice, sí, yo soy rey. ¿Le valió? O sea, con esa información no hizo nada. Él ya tenía en su cabeza su idea prefijada de que tenía que resolver las cosas como él pensara, y entonces, según su propio criterio, lo que Cristo le dijera era intrascendente. Me regreso al inicio. Aquí tenemos dos piezas de información que están ahí a la vista de cualquiera, y sin embargo el mundo no quiere creerlas. Están en su zona de confort, falsa zona de confort intelectual, y de ahí no quieren salir. Regreso a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos tenía dos verdades enfrente de él. No quiso hacer nada con esa información. Cuando lo que tenía que haber hecho, es decir, ¿hasta qué punto nos dejamos llevar por nuestro papel? Yo soy el juez, tengo que juzgar, pues es lo lógico, ¿no? O sea, si yo soy el juez, tengo que juzgar, pues debo ser zapatero de tus zapatos. Mi chamba es juzgar, me traen a este fulano, yo tengo que juzgarlo. Cuando lo que tenía que haber hecho era abandonar su sentido común, es decir, el niéguese a sí mismo, dejarlo todo y decir, caray, ¿tú eres rey? Ok, me meto a rascarle. Se hubiera enterado, por ejemplo, si él se hubiera metido a rascarle en ese asunto, se hubiera enterado de que Cristo había sido adorado por los Reyes Magos. Quería hacerlo, no quería. Lo que vemos aquí de Satanás, que inventa el orgullo. Poncio Pilato estaba feliz con su papel de juez, él no quería dejarlo, tenía orgullo por ello. Y estaba además en su zona de confort de yo soy el juez, tú eres un pelagatos a quien me traen para que lo fastidie. Luego, otro ejemplo. Este es el ejemplo malo de que la gente, aún teniendo la verdad enfrente, no cambia, porque no desea cambiar. ¿Qué nos enseña San Pablo? San Pablo estaba perfectamente casado con sus ideas. Él promovió la muerte de San Esteban y promovió la muerte de no sé cuántas gentes que él promovió que los agarraran los del templo y los apedrearan, los mataran o los entregaran a jueces o lo que fueran. Y San Pablo juraba y perjuraba que él estaba haciendo exactamente la voluntad de Diosito. No había poder humano que lo convenciera de que él estaba obrando contrariamente a la voluntad de Dios. No quería creer nada de eso. Es decir, cuando una persona llega a una idea del mundo, y todos la tenemos, decimos que generamos una cosmovisión, porque nuestra visión nos explica el universo en todas sus facetas. Y esa cosmovisión forma una cosa monolítica con nuestra mente y con nuestro ser. Lo identificamos con nosotros, esa cosmovisión, y la amamos tanto como nuestra vida misma, o más quizás. Entonces, no hay modo que nos escapemos, porque es parte de los daños en que Satanás nos introdujo, en que todos finalmente desarrollemos una cosmovisión. El asunto es ¿qué apego le tenemos a esa cosmovisión? ¿Qué es nuestra explicación final del universo? Y ahí es donde regresa Cristo con su niéguese a sí mismo, es decir, niega tu cosmovisión que tú tienes y apégate a los hechos que puedes comprobar por la realidad. Poncio Pilato los hubiera podido comprobar. Si lo hubiera rascado 5 minutos, a ver, que este es el niño al que los reyes adoraron, sí. A ver, ¿este ha hecho milagros? ¿Realmente hace milagros este fulano? Es decir, ¿es más poderoso que Zeus? Si él se hubiera metido a comprobar cualquiera de estas dos afirmaciones, hubiera parado el juicio y hubiera dicho, a ver, espérame, ¿de qué se está tratando aquí? No lo quería hacer.
¿Qué tuvo que hacer Cristo con San Pablo? Algo que Cristo raramente hace, es decir, ¿por qué lo hizo con él y no con nosotros? No sé, sus razones tendrá y no me quiero meter en ello. Eso es parte de los juicios de Dios y no me quiero meter en el asunto. Pero el caso es que a San Pablo lo tiró del caballo y se lo llevó hasta el tercer cielo. Y Pablo no sabe si estaba en su ser corporal o solo su mente. Sea como haya sido, la experiencia de lo que San Pablo constató por su propio ser en ese tercer cielo, él dice que no hay modo de narrarlo, son palabras inenarrables. Pero lo que sea que haya visto ahí, hizo que su cosmovisión, que era lo que él más tenía, ¿se acuerdan de aquella canción de Rafael o de Julio Iglesias, Te amo como el hombre de su recuerdo? Sí, era Rafael, Te amo como el hombre de su recuerdo. No, el hombre suele amar más su cosmovisión, que es lo que finalmente la gente denomina mi verdad, que la realidad. Entonces Cristo lo agarra, lo estrella contra la realidad del tercer cielo, que no era el séptimo. Creemos que hay 7 y en el séptimo está Dios en toda su gloria. Y con eso tuvo él para que su cosmovisión quedara hecho pedazos. Y no solo pedazos, esa realidad se convirtió en el centro de su vida. Entonces, el cambio de Pablo fue absoluto y fue brutal. Dejó de amarse a sí mismo, dejó de amar a sus ideas y dejó de amar todo lo que él había amado. Comprendió que su cosmovisión estaba errada hasta el punto que lo que había él hecho estaba mal, estaba justificando el mal a otros seres humanos por una idea equivocada de un Dios. Entonces, esto nos trae a los tiempos en los que estamos. ¿Nosotros admitimos creer en la Saled? Sí. Y admitimos creer que lo que nos advirtieron ahí, sí. Que Roma perdería la fe y sería la sede del anticristo. Y por lo tanto, nosotros creemos en una iglesia eclipsada. ¿Qué significa eclipsada? Eclipsada originalmente significa que hay un cuerpo, generalmente celeste, que se interpone entre mi punto de vista, el objeto, y se interpone para que yo no lo vea. Pero, según yo, también se interpone para que no le llegue la luz. Eso es teoría, ahí no me meto. ¿Qué nos implica ello? Que la realidad de la iglesia, cualquiera que sea, es decir, sea el peor de los casos nuestro amigo internet, aunque no lo creo, es una iglesia que difícilmente podemos percibir con los sentidos. Ahora bien, dado que nosotros estamos llegando a esta serie de verdades que sabemos que la iglesia está eclipsada, es decir, que Bergoglio no es modo que sea papa y que Ratzinger y Wojtyla y todos los demás tampoco, nosotros hemos llegado a ella vía racionalismo. Y eso es importante. Estamos nosotros creyendo que de algún modo podemos acceder a la verdad sistemáticamente. Y gracias a esa que podemos acceder a la verdad sistemáticamente, obviamente basado en un esquema de pensamiento apoyado o cimentado en los axiomas dogmas, estoy aquí equiparando dogmas y axiomas, hemos tomado eso como máxima guía de nuestra vida. ¿Cuál es mi petición hacia nosotros, iglesia eclipsada? Que no lo dejemos de hacer. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto nada, es decir, a lo que estamos viendo hoy en día, lo más que hemos visto es que estas gentes ya se lanzaron por el todo, no en este momento, sino que están haciendo sus planes para lanzarse por el todo, pero ya en sí mismo ya se lanzaron por el todo. ¿A qué voy con ello? Ya no tienen vuelta de hoja. Con su inoculación masiva, son ellos o nosotros. Es decir, si la gente despertara, que no lo va a hacer, y viera que viene un plan eugenésico para que solo queden los que dicen las piedras guías de Georgia, 300,000 o 3 millones, no me acuerdo el número, el ridículo númeramente bajo que sea eso, las gentes se despertarían y se irían en contra de ellos.
Entonces, ellos saben que lo que hicieron los pone en una posición de ellos o nosotros. Sin embargo, la gente sigue pensando que el Beni es el bueno, que Bergoglio es el bueno. Es decir, sabemos que no quieren ver la verdad porque no han querido amarrar su vida, a diferencia de lo que hizo Poncio Pilato. Digo, en ejemplo de lo que hizo Poncio Pilato, a que su vida estuviera supeditada a que en el momento en que te den una pieza de información verdadera, paren todo, paren las máquinas, paren las prensas. Aquí cambió todo con esta verdad y lo que yo había vivido mis últimos 30, 40 años no sirve. Pilatos tuvo que haber hecho eso. Tuvo que haber dicho, paren las máquinas, aquí tengo probablemente a un Dios y como tal no lo voy a juzgar. No lo hizo, le valió Wilson. Su sentido de la justicia no pasaba por el sentido de la verdad, no quiso meterse a investigar la verdad de lo que le estaban diciendo. Ahora bien, algo que es importante es que nosotros no dejemos la vía de la abstracción, es decir, si estamos llegando al sedevacantismo, lo estamos haciendo por la vía de la abstracción, verdad, 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 concatenadas, tomando estos axiomas, estas reglas de la lógica, por ejemplo el principio de la no contradicción, llegamos a la conclusión, no hay papa, y por lo tanto la salida es verdadera, la iglesia será eclipsada, Roma perderá la fe, será la sede del anticristo. Entonces necesitamos saber dos cosas fundamentales, una, ¿qué es ser católico? Y luego, para poderlo seguir siendo, y ello con vistas a aspirar o intentar salvarnos. Entonces ocupamos también meternos en las fracciones de lo que implica salvarse. Ya voy a terminar, para que no se me desesperen. El periódico El Semanario, que se edita en Guadalajara, es el periódico de la diócesis. Alguna vez, igual lo tiene el de la diócesis de México, igual el de la diócesis de San Juan de Lorca, cada uno le llama como quiera. Bueno, el caso es que en este que me cae en las manos, que era el de Guadalajara, el Semanario de Diocesano de Guadalajara, sale el caso de uno de las gentes que fueron los fundadores de un templo aquí que se llama el Santuario de la Merced, Nuestra Señora de la Merced. Narra la vida de una persona, un sacerdote, que era un buen sacerdote según lo que narran los biógrafos de su tiempo. Dice que nace en Zapotlán de Tangre de una familia numerosa y acaudalada que le dio a la iglesia 4 de sus hijos. 4 hermanos de él, es decir, 3 hermanos de él y él eran gente de la iglesia. Y tuvo por destinos parroquias de Tepatitlán, San José de García, Mexicalcingo y el Sagrario Metropolitano antes de ocupar la Merced. El ministerio del padre Anguiano en esta capilla tuvo 2 etapas. En la primera, de 1837 a 1906, transformó el recinto convirtiéndolo en un boyante santuario. Él se encargó de que ese santuario de Nuestra Señora de la Merced despegara, no escatimando recursos para dignificarlo. En la segunda, es decir, era gente dedicada a la iglesia. De 1907 a 1923 llevó un estilo de vida de extrema penitencia. ¿Por qué? Bueno, el padre Anguiano gastó su herencia paterna saneando el entorno de la Merced. Su primer reto fue expirar la cantina El Infiernito, enclavada en el mismísimo atrio del templo. Eso estaba genial, ¿eh? Luego contrató a los mejores pinceles y gubias para reformar las imágenes y estucar y dorar el recinto. Después creó adoraciones como los Tercera Orden Mercedaria y la Archicofradía de las Ánimas, que llegaron a contar entre sus miembros a centenares de tapatíos. Impulsó la costumbre de celebración de la misa cada media hora, a eso se lo debemos, desde las 5:30 y las 12 del día, la oración permanente del Santísimo Sacramento y el servicio de las confesiones. Ahora bien, él era un hombre de Dios dedicado, porque era mucho mejor que tú y que yo, pues es a lo que voy. Él estaba viviendo y se dedicaba a ser sacerdote y lo estaba haciendo bien, y tenía otros 3 hermanos que se dedicaban
yo creo que con la misma intensidad que él, a eso. Bueno. El cambio sufrió a raíz del deceso de su hermano, Fray Bernardo de la Madre de Dios, el cual, habiendo muerto en olor de santidad el 23 de diciembre de 1906, le reveló en sueños a su hermano, su colateral, con un semblante deforme y compungido, diciéndole: hermano Juan, qué terrible es la eternidad. ¿Ya? Espero haberme explicado. Un hermano de él, que muere en olor de santidad, se le aparece y le dice: qué terrible es la eternidad. Es decir, estos dos hombres eran mejor que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, o este tipo estaba en el purgatorio, que no creo, aparentemente estaba condenado al infierno, porque le está diciendo qué terrible es la eternidad, mientras que el purgatorio es cosa transitoria. Sin embargo, era no solo una buena persona, era un buen cristiano. Esto lo pongo de ejemplo para que veamos en el lío en el que estamos nosotros. Y dice: desde entonces Juan José cambió su nombre de pila y sus apellidos por el Juan solitario de Dios muerto y sepultado. Vistió áspero sayal, se adhirió bajo el sayal los cilicios, y tomó por alimentos hierbas insípidas. Tan severa vida de penitencia trajo a sus seguidores, a los que llamó solitarios. O sea, este señor, para intentar salvarse, si ya hacía cosas buenas, las consideró nada. Entonces, veamos, esto nos puede dar una idea del tamaño del problema de lo que es salvarse. Ahora bien, retomando el asunto, ¿qué es el católico? ¿Qué es lo esencial del catolicismo? ¿A qué voy con esto? Bueno, nosotros ya emprendimos el camino de lo intelectual para intentar la salvación. La verdad, metódica, axiomática, como nuestra forma de vida. Los tiempos que vienen van a estar peores que estos, y más si echan a andar el proyecto Blue Beam. Ahora bien, yo me he referido a que me metí en este asunto de los videos por un camarada que se llamaba Isaac, con un canal que tenía que se llamaba País en aquel entonces. Y el problema que le ve Isaac es que él se metió en asuntos de misticismo, le creyó a sus sueños, se creyó a sí mismo, pues, y él se metió en estos asuntos porque les creyó unos sueños. Que no nos pase esto. Sin ir muy lejos, el Palmar de Troya, que probablemente en sus inicios haya sido una revelación real, se perdió en los sueños de su fundador. Se creyó una serie de visiones donde no sé ni qué, pero bueno, el caso es que se desvió por el misticismo. ¿Qué pasó probablemente con Garabandal? Visiones. ¿Qué pasó en Bosnia-Herzegovina? Visiones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que creamos. ¿A qué voy con esto? A que sirva esto de advertencia. No nos despeguemos del amor por la verdad. Que las premisas, axiomas, dogmas sean nuestra guía. ¿Qué se requiere para salvarse? Bueno, Cristo nos pone como probablemente nuestro punto del cual nace todo el catolicismo, es el negarse a sí mismo. No debo de buscar reafirmarme a mí mismo y mis ideas. Y no debo exaltarme yo mismo hasta el punto en el que me olvide que soy una criatura y subordinada a Dios. Ya vimos lo sutil que es los mecanismos de la inteligencia de Satán. Y tratará por todos los medios que nosotros aceptemos ese invento suyo llamado sofisma, que siempre va a tener la apariencia de un bien o de lógico o de justo. Entonces, que nos creamos las verdades axiomáticas, dogmáticas de Dios.